El aire pesaba aquella mañana. No era el calor habitual del verano en la Campania, ese que te hace sudar bajo la túnica y buscar la sombra de los cipreses. No. Era un peso diferente, invisible, una garra que oprimía el pecho y erizaba el vello de la nuca. El cielo sobre la bahía de Nápoles brillaba con un azul insultante, limpio, perfecto, como si los dioses hubieran decidido burlarse de la fragilidad humana pintando el escenario más hermoso para la tragedia más absoluta. Era el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. O tal vez octubre, como sugieren algunos rastros de granadas y braseros encendidos que hemos encontrado siglos después. La fecha exacta importa poco cuando te enfrentas a la eternidad. Lo que importa es el silencio. Antes del estruendo, hubo un silencio. Los pájaros habían dejado de cantar. Los perros, esos guardianes fieles que duermen a los pies de nuestros lechos, estaban inquietos, gimiendo, rascando las puertas, oliendo algo que nosotros, en nuestra arrogancia de amos del mundo, no podíamos percibir. Imagina que estás allí. Cierra los ojos. Escucha el ruido de las sandalias sobre el empedrado de la vía de la abundancia. Huele el aroma del pan recién horneado mezclándose con el hedor acre de las curtidurías y el perfume barato de las prostitutas que ya empezaban su jornada tras las cortinas rojas. Pompeya no era una ciudad de mármol blanco y filósofos aburridos. Era una ciudad viva, sucia, ruidosa, rica y decadente. Una ciudad de hombres que hacían negocios, que amaban, que traicionaban y que creían, con esa fe ciega que da el dinero, que el mañana estaba garantizado. Pero el Vesubio, esa montaña verde y fértil a la que llamaban el Monte Amable, llevaba siglos acumulando ira. Bajo los viñedos donde crecían las uvas para el mejor vino de la región, bajo las villas de los senadores romanos que venían aquí a escapar de la política de Roma, el magma se retorcía como una bestia enjaulada buscando un punto débil en los barrotes. Antes de que demos un paso más hacia la oscuridad, amigos míos, hacia esa nube de ceniza que está a punto de borrar el sol, tengo una petición para ustedes. Si son de los que valoran estas historias reales, crudas, sin el maquillaje que ponen en los libros de textos y buscan entender el alma humana cuando se enfrenta al abismo, suscríbanse a este canal. Su presencia aquí, en nuestra hermandad de oyentes, es lo que mantiene viva la llama de la historia. Denle al botón, únanse a nosotros. Y ahora, volvamos a las calles de Pompeya, donde el reloj de arena está a punto de romperse. La mañana avanzaba. En el foro, el corazón político y económico de la ciudad, los magistrados discutían sobre impuestos y reparaciones. Hacía años, en el 62, un terremoto había dañado la ciudad. Muchos edificios aún tenían andamios. ¿Ven la ironía? Estaban reparando las grietas del pasado sin saber que el futuro los iba a aplastar. Esa es la naturaleza del poder, caballeros. Los políticos discuten sobre cómo pintar la fachada mientras los cimientos se pudren. Plinio el Viejo, el comandante de la flota imperial, estaba al otro lado de la bahía, en Miceno. Un hombre de ciencia, un estoico, un soldado. Él observaba el horizonte con curiosidad, no con miedo. Aún no sabía que ese día se convertiría en su tumba y en su leyenda. Pero volvamos a Pompeya. Entremos en la casa de un hombre común. Llamémosle Marcus. Marcus es un comerciante de garum, esa salsa de pescado fermentado que adoraban los romanos. Tiene las manos callosas, la espalda algo encorvada por años de cargar ánforas y una mirada que ha visto demasiados tratos sucios. Marcus se despierta con dolor de cabeza. El suelo ha vibrado durante la noche. Nada grave, piensa. Solo la tierra acomodándose. Se levanta, se lava la cara con agua fría de una palangana de bronce. El agua huele raro. Metálica. Como si viniera de las entrañas de un herrero. Ignora la señal. Tiene un cargamento que enviar a Roma. Tiene deudas que pagar. Tiene una familia que mantener. Una esposa que le exige lujos y 2 hijos que aún no entienden lo duro que es el mundo. ¿Cuántos de nosotros no hemos ignorado las señales de advertencia porque el deber nos obligaba a seguir marchando? El hombre provee. El hombre aguanta.
El hombre no se queja de un temblor de tierra. Sale a la calle. El sol está alto, pero la luz tiene un matiz extraño, amarillento. En las tabernas, los dados ya ruedan sobre las mesas de madera manchadas de vino. Se escuchan risas, maldiciones, el tintineo de las monedas. La vida bulle con una intensidad feroz. Nadie mira a la montaña. ¿Por qué habrían de hacerlo? El Vesubio es solo parte del paisaje, un gigante dormido que les da tierra fértil. Nadie recuerda que es un volcán. La memoria humana es corta, y la comodidad nos hace estúpidos. Hacia la hora séptima, cerca de la 1 de la tarde, el mundo cambió para siempre. No empezó con lava fluyendo lentamente como en las películas baratas. No. Empezó con un estruendo que no se parecía a nada que hubieran oído antes. No fue un trueno. Fue como si el cielo mismo se hubiera rasgado, como si Júpiter hubiera golpeado la tierra con su puño más pesado. Marcus, nuestro comerciante, estaba en el mercado. De repente, el suelo saltó bajo sus pies. No vibró, saltó. Las ánforas se hicieron añicos. Los caballos se encabritaron, tirando a sus jinetes. Y entonces, todos miraron hacia el norte. La cima del Vesubio había desaparecido. En su lugar, una columna monstruosa se elevaba hacia el cielo a una velocidad vertiginosa. Plinio el joven, el sobrino del almirante, la describiría más tarde con una precisión escalofriante. Parecía un pino mediterráneo. Un tronco inmenso de humo, ceniza y piedra pómez que subía kilómetros hacia la estratosfera, y luego se abría en ramas oscuras que bloqueaban el sol. En cuestión de minutos, el día se convirtió en noche. Imaginen el cambio psicológico. Hace un momento, estabas preocupado por el precio del trigo o por si esa chica te había mirado. Ahora, estás mirando el fin del mundo. La oscuridad no era solo falta de luz, era una sustancia física. La ceniza empezó a caer. Al principio, era fina, como nieve gris, casi inofensiva. Pero estaba caliente. Y no paraba. El instinto humano ante el desastre es fascinante y aterrador. Hay 3 tipos de hombres en esos momentos. Los que se congelan, paralizados por el terror, incapaces de procesar que su realidad se ha roto. Los que corren, presas del pánico animal, pisoteando a quien sea para salvar su pellejo. Y luego están los que intentan mantener el orden, los que buscan a sus familias, los que intentan aplicar la lógica en un mundo que se ha vuelto loco. Marcus corrió hacia su casa. El aire ya empezaba a picar en la garganta. La ceniza se le metía en los ojos. En las calles, el caos comenzaba a gestarse. La gente salía de sus casas, mirando al cielo con incredulidad. ¿Es una tormenta?, preguntaban algunos. Son los dioses que nos castigan, gritaban otros. Al llegar a su villa, Marcus encontró a su esposa agrupando joyas en un pañuelo. ¿Qué está pasando?, le gritó ella, con los ojos desorbitados. Él no tenía respuesta. Nadie la tenía. Tenemos que irnos, dijo él, con esa voz de mando que usaba con sus empleados, aunque por dentro estaba temblando. Coge a los niños. Deja el oro. Deja el maldito oro. Pero el ser humano se aferra a sus posesiones incluso a las puertas del infierno. Hemos encontrado cuerpos en Pompeya aferrados a llaves, a bolsas de monedas, a estatuillas de plata. Creemos que nuestras cosas nos definen, que nuestro estatus nos protegerá. Pero al volcán no le importa si eres patricio o esclavo. La ceniza cubre la seda y los harapos por igual. La lluvia de piedra pómez, el apilli, empezó a intensificarse. Eran pequeñas piedras porosas, ligeras, pero caían por millones. El ruido era ensordecedor. Como un granizo infinito sobre los tejados de teja. Tac, 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 tac. Un redoble de tambor que no cesaba. Las calles empezaron a llenarse. 10 centímetros. 20 centímetros. Caminar se volvía difícil. Muchos decidieron encerrarse en sus casas. Es más seguro aquí dentro, pensaron. Esperaremos a que pase. Fue una decisión lógica,
pero fatal. A medida que la piedra pómez se acumulaba en los tejados, el peso se volvía insoportable. Las vigas de madera empezaron a crujir. ¿Pueden oírlo? El gemido de la madera bajo toneladas de roca. El polvo cayendo del techo sobre la cena servida que nunca se comerían. Y afuera, los gritos ahogados por la oscuridad. En la costa, el mar se había vuelto traicionero. El agua se agitaba violentamente, como si hirviera. Los que corrieron al puerto con la esperanza de escapar en barco se encontraron con una pesadilla. El viento soplaba hacia la tierra. Las velas no servían. Los barcos estaban atrapados en la bahía, sacudidos por olas oscuras llenas de piedra flotante. Estaban atrapados entre la montaña iracunda y el mar hostil. Volvamos con Marcus. Él y su familia salieron a la calle. Se ataron almohadas a la cabeza con tiras de tela para protegerse de las piedras que caían. Imaginen la escena. Hombres respetables, padres de familia, caminando en la oscuridad del mediodía con cojines en la cabeza, guiando a sus hijos de la mano a través de una tormenta gris. Las antorchas apenas iluminaban unos pasos por delante. El aire era cada vez más denso, cargado de electricidad estática. Los relámpagos volcánicos, zigzags de color rojo y violeta, rasgaban la nube negra sobre el cráter, iluminando brevemente las caras de terror de miles de personas. El olor a azufre era ahora insoportable. Era el olor del infierno bíblico. Tosían, escupían una pasta gris y negra. Los niños lloraban, pero el ruido del volcán ahogaba sus llantos. No se suelten de la mano, ordenaba Marcus. Su agarre era férreo. Era lo único que le quedaba. La responsabilidad de proteger a los suyos. En ese momento, todo lo demás, sus deudas, sus ambiciones, sus rencores, se había evaporado. Solo quedaba el instinto primario de supervivencia y el amor visceral por su sangre. Pero Pompeya era una trampa para ratones. Las calles estrechas se convirtieron en ríos de gente desesperada y escombros. Algunos caían y eran pisoteados. Otros se sentaban en los portales, resignados, cubriéndose la cabeza y esperando el final. Se escuchaban oraciones a todos los dioses. A Júpiter, a Isis, a Apolo. Pero los dioses estaban en silencio, o tal vez, estaban demasiado ocupados destruyéndolo todo. A medida que pasaban las horas, la situación evolucionaba de dramática a apocalíptica. La acumulación de piedra pómez alcanzó el primer piso de las casas. Había que trepar por encima de los escombros para moverse. La ciudad se estaba enterrando a sí misma en tiempo real. Y sin embargo, lo peor no había llegado aún. La montaña solo estaba calentando motores. Lo que había caído hasta ahora era solo la advertencia. La verdadera muerte, la que no deja rastro, la que congela el tiempo, estaba esperando en la cima, acumulando presión, preparándose para deslizarse ladera abajo. Plinio el Viejo, en su barco al otro lado de la bahía, recibió un mensaje de auxilio de una amiga, Rectina, cuya villa estaba al pie del volcán. Su instinto de héroe se activó. La fortuna favorece a los valientes, dijo. Y ordenó a los barcos dirigirse directamente hacia el peligro, hacia donde todos los demás huían. Es el eterno dilema del hombre de honor. Correr hacia el fuego cuando el sentido común te dice que huyas. Plinio quería salvar vidas y quería entender el fenómeno. Esa curiosidad y ese valor le costarían la vida, pero le ganarían la inmortalidad en los libros de historia. Mientras tanto, en Pompeya, la noche cayó. Una noche absoluta, negra como la tinta, solo rota por los resplandores de los incendios y los relámpagos del volcán. La tierra temblaba constantemente ahora, sacudidas violentas que derribaban columnas y estatuas. Era el fin de una era. El Imperio Romano, con todas sus legiones y su oro, no podía hacer nada contra la fuerza bruta de la naturaleza. Marcus y su familia lograron llegar cerca de la puerta de la ciudad, la puerta de Herculano. Estaban agotados, cubiertos de ceniza, con la garganta en carne viva. A su alrededor, sombras fantasmales de otros fugitivos pasaban tambaleándose.
Vieron a un grupo de sacerdotes del templo de Isis cargando sus tesoros sagrados, intentando salvar a sus dioses mientras sus dioses no hacían nada por salvarlos a ellos. Vieron a ladrones aprovechando el caos para robar en casas abandonadas, una muestra de la codicia humana que no se detiene ni ante la muerte. Se refugiaron bajo un arco de piedra. «Descansaremos un momento», dijo Marcus, respirando con dificultad. Su esposa se acurrucó contra él, protegiendo a los niños con su cuerpo. El calor aumentaba. No era solo el calor del verano, era el calor de un horno que se abre. El suelo estaba caliente al tacto. En ese momento de pausa, en esa oscuridad asfixiante, Marcus debió pensar en su vida. En los errores cometidos. En las palabras no dichas. ¿Qué valor tiene una moneda de oro cuando el aire que respiras te quema los pulmones? ¿Qué importancia tiene el honor social cuando estás cubierto de la misma ceniza que el mendigo de la esquina? La catástrofe es el gran igualador. Nos desnuda de nuestros títulos y nos deja solo con nuestra esencia. Y la esencia de Marcus, en ese momento, era el miedo. Un miedo frío, profundo, racional. Sabía, en lo más profundo de sus entrañas, que tal vez no verían el amanecer. Pero la esperanza es una droga potente. Mañana, pensó. Si logramos salir de aquí, mañana iremos al campo. Empezaremos de nuevo. El ser humano siempre cree en el mañana. Es nuestra mayor fortaleza y nuestra mayor debilidad. Pero el Vesubio no entiende de esperanzas. Arriba, en la columna eruptiva, la mezcla de gas y roca se volvió demasiado densa para sostenerse en el aire. La física dictó su sentencia. La columna colapsó. Fue entonces cuando nació el verdadero monstruo. El flujo piroclástico. Imaginen una avalancha. Ahora imagínenla hecha de gas ardiente a 400 grados centígrados, rocas y ceniza, moviéndose a 100 kilómetros por hora, bajando por la ladera de la montaña como un tsunami de fuego sólido. No hay donde esconderse. No puedes correr más rápido que ella. No puedes contener la respiración lo suficiente. La primera oleada golpeó Herculano, la ciudad vecina, más rica y pequeña. Allí no hubo lluvia de piedras previa. La muerte llegó de golpe en la madrugada. Vaporizó a la gente en los refugios de la playa. Sus cerebros hirvieron y estallaron dentro de sus cráneos. Fue una muerte instantánea, brutal, misericordiosa en su velocidad. Pero Pompeya tuvo que esperar. Pompeya sufrió la tortura de la anticipación. Marcus oyó el nuevo ruido. Un siseo grave, profundo, como si la tierra estuviera inhalando antes de gritar. Miró hacia la montaña y vio que la columna negra se desplomaba. Una pared de oscuridad descendía hacia ellos, borrando las villas, los árboles, el mundo. «Corran», gritó, aunque sabía que era inútil. Este es el momento, caballeros, donde la historia deja de ser una crónica y se convierte en una pesadilla. Donde la civilización termina y solo queda la biología. Esa ola no era agua. Era un sudario hirviendo tejido por los mismos demonios. Cuando la primera oleada del flujo piroclástico tocó los muros de Pompeya, no hubo tiempo para el arrepentimiento. La física de un flujo piroclástico es cruel y perfecta. Una nube de gas, ceniza y fragmentos de roca que avanza pegada al suelo, ignorando la gravedad, moviéndose como un fluido pero golpeando como un martillo. La temperatura dentro de esa nube superaba los 300 grados. Marcus vio venir la oscuridad. No hubo despedidas de película. No hubo últimas palabras poéticas. El instinto humano, cuando se enfrenta a lo ineludible, busca la posición fetal. Buscamos volver al origen, al vientre materno, protegernos el rostro, cerrar los ojos para no ver el horror. Marcus empujó a su familia al suelo, detrás del muro de piedra, y se cubrió la cabeza con la túnica. El aire desapareció. En una fracción de segundo, el oxígeno fue succionado por la nube ardiente y reemplazado por ceniza fina y gases tóxicos. La primera respiración quemó la tráquea. La segunda llenó los pulmones de cemento húmedo. Fue rápido.
Esa es la única misericordia que el Vesubio les concedió. La velocidad. Se dice que el cerebro humano sigue activo unos segundos después de que el corazón se detiene. ¿Qué vieron en esos últimos instantes de sinapsis agonizantes? ¿Vieron los campos verdes de su infancia? ¿Vieron el rostro de sus madres? ¿O solo vieron una negrura roja y sintieron el calor abrazándolos con una fuerza insoportable? La ciudad quedó en silencio. Ya no había gritos. Ya no había ladridos de perros. Ya no había el crujir de las vigas. La ceniza siguió cayendo, suave, implacable, cubriendo los cuerpos calientes, llenando los pliegues de sus ropas, colándose en sus oídos y narices. Capa tras capa. Metro tras metro. Pompeya, una ciudad de 20.000 almas, vibrante, corrupta y hermosa, fue borrada del mapa. Literalmente. En menos de 24 horas, el paisaje había cambiado tanto que los supervivientes que regresaron días después no pudieron encontrar ni siquiera donde habían estado sus casas. El río Sarno había cambiado su curso. La costa se había alejado kilómetros mar adentro. Donde antes había villas y jardines, ahora solo había un desierto gris, humeante y monótono. Un cementerio sin lápidas bajo un cielo que tardaría semanas en volver a ser azul. Y luego, el tiempo hizo su trabajo. Pasaron los años. Pasaron las décadas. Los romanos intentaron rescatar algunas cosas, pero pronto se dieron por vencidos. La zona estaba maldita. Civitas, la llamaban los lugareños siglos después, sin saber siquiera qué significaba aquel montículo de tierra donde crecían las viñas silvestres y pastaban las cabras. El Imperio Romano cayó. Llegaron los bárbaros. Llegó la Edad Media con sus sombras. Llegó el Renacimiento con su luz. Y durante 1700 años, Marcus y su familia durmieron. Durmieron bajo 6 metros de ceniza volcánica y lapilli. La carne se descompuso lentamente. Los ojos se secaron. La ropa se desintegró. Los huesos cayeron al fondo de los huecos que sus cuerpos habían dejado. Pero la ceniza se había endurecido alrededor de ellos antes de que se descompusieran. La ceniza había creado un molde perfecto de su último segundo de vida. Un negativo fotográfico en 3 dimensiones de su agonía. La tierra guardaba el secreto. Esperando. Caballeros, la historia es caprichosa. A veces, para descubrir la verdad, no se necesita un erudito, sino un codicioso. En el siglo XVIII, bajo el reinado de los Borbones en Nápoles, comenzaron las excavaciones serias. Pero no se engañen. No eran arqueólogos con pinceles y libretas. Eran cazadores de tesoros con picos y palas. Buscaban estatuas para los palacios reales, oro, joyas. Destrozaban paredes pintadas para arrancar los frescos. Era un saqueo institucionalizado. Los trabajadores encontraban a menudo cavidades en la ceniza endurecida. Huecos extraños. Al golpear con el pico, el sonido cambiaba. Sonaba a hueco. Rompían la costra y encontraban huesos humanos dentro. Otro muerto, decían con indiferencia, y apartaban los huesos para seguir buscando monedas de oro. Destruyeron cientos de estas cavidades. Destruyeron la evidencia más humana de la tragedia porque solo buscaban el brillo del metal. Hasta que llegó un hombre que sabía mirar donde otros solo veían tierra. Giuseppe Fiorelli. Era el año 1863. Fiorelli no era un saqueador, era un hombre de método, un patriota italiano, un realista. Él detuvo la destrucción. Se dio cuenta de que esos huecos no eran simples burbujas de aire. Eran la forma exacta de los cuerpos que habían desaparecido. Imaginen el momento de la revelación. Fiorelli está de pie en una excavación, bajo el sol de Nápoles, mirando un agujero oscuro en el suelo gris. Un obrero levanta el pico para romperlo. ¡Alto!, ordena Fiorelli. Su voz es firme. Se acerca. Se arrodilla. Observa. Entiende que lo que falta es tan importante como lo que está presente. La ausencia de materia cuenta la historia.
Se le ocurre una idea. Una idea brillante y macabra. Traed yeso, dice. Yeso líquido. Y agua. Los obreros lo miran extrañados. ¿Para qué quiere yeso este loco en medio de unas ruinas? Pero obedecen. Mezclan el yeso, una pasta blanca y lechosa. Fiorelli localiza el pequeño orificio por donde se habían filtrado los gases de la descomposición y comienza a verter el yeso dentro del hueco. Glub. 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 El líquido desaparece en la oscuridad de la tierra, llenando el espacio que una vez ocupó un ser humano. Llenan el vacío. Esperan. Fuman un cigarro. El sol se mueve en el cielo. El yeso se fragua, se calienta, se endurece. Ahora, dice Fiorelli, quiten la ceniza. Con cuidado. Como si estuvieran desenterrando a su propia madre. Los obreros empiezan a picar la ceniza endurecida alrededor del núcleo de yeso. Caen los trozos de toba volcánica. Y de repente, aparece una mano. Pero no es una mano de hueso. Es una mano con volumen, con dedos, con uñas. Siguen picando. Aparece un brazo. Un hombro. Una cabeza. Cuando terminan, el silencio vuelve a caer sobre la excavación, pero esta vez es un silencio de reverencia, de asombro y de horror puro. Delante de ellos no hay una estatua fría de mármol tallada por un artista que busca la belleza ideal. No. Delante de ellos hay un hombre real. Un hombre de hace casi 2 milenios. Está tumbado boca abajo. Se ven los pliegues de su túnica arrugada. Se ve la tensión en los músculos de sus pantorrillas. Se ve la expresión de su boca, entreabierta, buscando aire. Se ven sus dientes, asomando tras los labios de yeso donde el esmalte sobrevivió. Habían traído a un fantasma de vuelta al mundo físico. Este es el hecho clave del que les hablaba al principio, amigos míos. Los calcos de Pompeya. No son momias. No son cuerpos preservados como en Egipto. Son esculturas creadas por la muerte misma. Lo que vemos es el momento exacto en que su alma abandonó el cuerpo. Fiorelli y su equipo continuaron. Encontraron más huecos. Vertieron más yeso. Y así, la población de Pompeya empezó a resurgir. Y cada figura contaba una historia, no de héroes épicos, sino de gente común enfrentándose al fin del mundo. Déjenme hablarles de lo que encontraron, porque es ahí donde se rompe el corazón del hombre más duro. Encontraron a una mujer joven, acostada sobre su lado derecho. Llevaba una túnica fina. Al verter el yeso, la impresión fue tan perfecta que se podía ver la textura de la tela. Se podía ver que estaba embarazada. Sus manos estaban sobre su vientre, protegiendo al hijo que nunca nacería. Incluso en el último segundo, su instinto no fue salvarse a sí misma, sino proteger la vida que llevaba dentro. ¿Hay algo más sagrado y más trágico que eso? Encontraron a un perro. Un perro guardián, atado con una cadena a la entrada de la casa de Besonius Primus. Sus dueños huyeron y lo dejaron atrás. El perro, atrapado, subió sobre la ceniza a medida que ésta se acumulaba, hasta que la cadena no dio más de sí. El calco de yeso lo muestra contorsionado, boca arriba, con las patas encogidas en un espasmo de agonía, el cuello tirante por el collar de bronce. Aún hoy, puedes ver los remaches del collar. Puedes sentir su terror y su soledad. La lealtad pagada con el olvido. Y encontraron parejas. Durante mucho tiempo, la época victoriana y puritana quiso ver en esas parejas a madres e hijas, o a hermanas. Era inapropiado pensar otra cosa. Pero la ciencia moderna y el escaneo de los huesos que quedaron dentro del yeso nos han dicho la verdad, y la verdad es más humana. Hay una pareja famosa, conocida como las dos doncellas. Se abrazan. Una apoya la cabeza en el pecho de la otra. Recientemente, los análisis de ADN y de la estructura ósea revelaron que ambos eran hombres. No eran parientes. Eran dos hombres jóvenes, de unos 18 y 20 años. ¿Amigos? ¿Hermanos de armas?
¿Amantes? No lo sabemos. Pero en el momento en que el cielo se desplomó, decidieron que no querían morir solos. Se buscaron. Se abrazaron. Y el yeso capturó ese abrazo eterno. Un gesto de amor desafiando a la furia de un volcán. También encontraron al que llamaron el hombre sentado. Lo hallaron en la gran palestra. Estaba sentado contra una pared, con las rodillas dobladas hacia el pecho y las manos cubriéndose la cara. Parece que está durmiendo. O llorando. Es la imagen de la resignación absoluta. Es el hombre que comprendió que no había salida y decidió esperar el final con dignidad, sin correr, sin gritar. Solo. Esperando. Al caminar hoy por las ruinas de Pompeya, o al ver estos calcos en el museo, uno siente una conexión eléctrica. No es como mirar un esqueleto en una vitrina. Un esqueleto es anónimo, es la arquitectura de la vida, pero no la vida misma. Pero estos calcos tienen rostro. Tienen ropa. Tienen gestos. Ves las sandalias gastadas de un esclavo. Ves la curvatura de la espalda de un anciano. Ves el miedo en la forma en que un niño levanta los brazos. Es un espejo, caballeros. Un espejo oscuro en el que nos miramos nosotros mismos. Imaginen de nuevo a Marcus, nuestro comerciante. Posiblemente sea uno de esos calcos que hoy miran los turistas con sus cámaras y sus ropas de colores brillantes. Los turistas pasan, toman una foto, dicen "oh, qué triste", y siguen hacia la tienda de recuerdos. Pocos se detienen realmente a mirar. Pocos se atreven a sostener la mirada de yeso de un hombre muerto hace 2000 años. Pero si te detienes, si te quedas quieto y escuchas, puedes oír su historia. El yeso capturó algo más que la forma física. Capturó la tensión muscular del rigor mortis instantáneo causado por el choque térmico. A esto se le llama espasmo cadavérico. Muchos de los cuerpos están en lo que los boxeadores llaman la posición del pugilista. Brazos levantados, puños cerrados, rodillas y codos flexionados. Parece que están luchando. Parece que están intentando golpear a la muerte, apartar la ceniza, pelear hasta el último aliento. No murieron plácidamente en sus camas. Murieron luchando. Y eso, amigos, eso inspira un profundo respeto. Incluso ante una fuerza divina e imparable, el ser humano se niega a rendirse. Hasta que los tendones se cuecen y los músculos se contraen por el calor, el hombre lucha. Pero hay un detalle más, un detalle que a menudo se pasa por alto en los documentales habituales y que añade una capa extra de pesadilla a esta realidad. En las excavaciones más recientes, en la zona conocida como la villa de Civita Giuliana, se encontraron nuevos calcos. Se hicieron con técnicas modernas, láseres, escáneres. La precisión es aterradora. En uno de ellos, se puede ver perfectamente la capa de lana que llevaba un hombre sobre los hombros. Se pueden ver los pliegues de la tela gruesa. Era un hombre rico, de unos 40 años. Junto a él, un joven, probablemente un esclavo, con una túnica corta. El rico y el esclavo murieron juntos en un pasillo subterráneo, el criptopórtico, creyendo que estaban a salvo. El rico tenía huesos fuertes, buena alimentación. El joven tenía vértebras comprimidas por años de cargar peso. En la vida, un abismo social los separaba. El amo podía ordenar la muerte del esclavo con un chasquido de dedos. El esclavo no podía mirar al amo a los ojos. Pero en ese pasillo oscuro, mientras el flujo piroclástico invadía la villa, ambos respiraron el mismo aire envenenado. Ambos sintieron el mismo terror. Y ambos quedaron convertidos en estatuas de ceniza y yeso, uno al lado del otro, iguales ante la eternidad. La muerte es la única democracia verdadera. No acepta sobornos. No le importan tus apellidos. Y aquí estamos nosotros, 2000 años después, observándolos. Ellos creían que vivían en la cúspide de la civilización. Tenían acueductos, calefacción por suelo radiante, leyes complejas, arte refinado. Se sentían seguros. Se sentían eternos. Y una mañana de verano,
todo eso desapareció porque la Tierra decidió estornudar. ¿No le suena familiar? Miramos nuestros rascacielos, nuestros teléfonos inteligentes, nuestros coches eléctricos y nuestras cuentas bancarias y nos sentimos seguros. Creemos que hemos domado a la naturaleza. Creemos que las catástrofes son cosas que les pasan a otros, a gente en la televisión, en otras épocas. Pero Pompeya es un memento mori gigante. Un recordatorio de que somos inquilinos en este planeta, no propietarios. De que la línea entre un desayuno tranquilo y el apocalipsis es mucho más fina de lo que nos atrevemos a admitir. Caminar por las calles de Pompeya hoy es una experiencia sensorial única. El eco de tus pasos resuena en las paredes de piedra. Puedes entrar en las tabernas y ver los agujeros en el mostrador donde se guardaban las ánforas de vino. Puedes ver los grafitis en las paredes. Insultos, declaraciones de amor, cuentas de deudas, anuncios de gladiadores. Cayo ama a Cornelia. Aquí estuve y me divertí. Son mensajes de gente que estaba viva. Desesperadamente viva. Y luego llegas al jardín de los fugitivos. 13 cuerpos. 13 moldes de yeso en medio de un viñedo replantado. Están ahí, tirados en la hierba, congelados en su carrera inútil hacia la puerta trasera. Hay niños. Hay adultos. Y cuando el sol se pone y las sombras se alargan, parece que se mueven. Parece que todavía están intentando levantarse. La tragedia de Pompeya no es solo que murieran. Todos vamos a morir. La tragedia es que se detuvo su tiempo, pero no su presencia. Se quedaron atrapados en un limbo gris, testigos mudos de nuestra propia fragilidad. Pero aún nos queda una última reflexión. Una verdad incómoda que debemos enfrentar antes de cerrar este capítulo. Porque Pompeya no solo nos enseña cómo murieron, sino cómo vivieron, y sobre todo, qué es lo que realmente sobrevive cuando todo lo demás se convierte en polvo. Aquí, entre el polvo y la memoria, llegamos al final del camino. ¿Recuerdan a Marcus? Nuestro comerciante, el hombre que solo quería proteger a su familia, el hombre que cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros cansados. Durante años, los arqueólogos debatieron sobre la identidad de ciertos calcos. Pero imaginen por un momento que encontramos a Marcus. No está en un palacio. No está rodeado de oro. Su figura de yeso se encuentra en un callejón lateral, cerca de la puerta que nunca cruzaron. Su calco es diferente. No está acurrucado en posición fetal. Está arqueado sobre dos figuras más pequeñas y una mujer. Sus brazos están extendidos, anchos, como las alas de un pájaro que intenta detener una tormenta con sus plumas. Su espalda fue la primera en recibir el impacto de la ola ardiente. Se convirtió en un escudo humano. Marcus fracasó en su misión de salvar sus vidas. La física fue más fuerte que su voluntad. Pero, caballeros, al mirarlo, uno no ve un fracaso. Ve el triunfo absoluto del espíritu masculino. En ese último nanosegundo, cuando el cerebro reptiliano grita "sálvate tú", Marcus eligió quedarse. Eligió ser el muro entre el horror y los suyos. Murió ejerciendo su deber. Y no hay muerte más honorable que esa. Esa es la verdad prohibida que la historia académica a menudo olvida mencionar mientras cataloga cerámicas y monedas. Pompeya no es solo un sitio arqueológico, es un altar al sacrificio. Lo irónico, lo terriblemente irónico, es que esos hombres y mujeres buscaban la inmortalidad a través de sus obras. Construían templos con sus nombres grabados en la piedra. Los políticos pagaban estatuas de sí mismos en el foro. Los ricos pintaban sus rostros en los frescos de sus comedores. Todos gritaban al futuro: recordadme. Yo fui importante. Pero el volcán se burló de ellos. El volcán borró sus nombres. Borró sus títulos. Derribó sus estatuas y arrancó las placas de mármol. Nadie recuerda hoy quién era el magistrado más rico de Pompeya en el año 79. Su nombre es polvo. Sin embargo, recordamos al panadero que dejó el pan en el horno. Recordamos al perro que aullaba. Recordamos a la madre que abrazaba a su hijo. Recordamos a los amantes.
El Vesubio les dio la inmortalidad que buscaban, pero no por su poder o su dinero, sino por su humanidad más vulnerable. Es una lección de humildad brutal. Lo que perdura de nosotros no es nuestra cuenta bancaria, ni el coche que conducimos, ni el puesto que ocupamos en la empresa. Lo que perdura es el gesto. El abrazo. La mano que aprieta otra mano cuando se apaga la luz. Hoy, cuando el sol se pone sobre las ruinas de Pompeya, el lugar cambia. Los turistas se han ido. Los autobuses ruidosos han desaparecido. Las puertas de hierro se cierran. Queda el silencio. Un silencio denso, antiguo, poblado por el canto de los grillos entre las piedras milenarias. Si te quedas allí, solo, puedes sentirlo. El viento sopla desde la bahía de Nápoles, moviendo las hojas de los pinos y los arbustos de adelfas que crecen entre las grietas. Las sombras de las columnas rotas se alargan sobre el suelo de mosaico, como dedos oscuros que intentan tocar el pasado. El Vesubio se recorta contra el cielo crepuscular, una silueta negra y masiva, con su cima truncada. Ahora duerme. A veces, una fina pluma de vapor sale de su cráter, solo para recordarnos que no está muerto, solo soñando. Es un gigante que respira despacio. Y bajo nuestros pies, bajo el suelo moderno de Italia, sabemos que la historia se repite. Sabemos que somos frágiles. Pero esta noche, mientras escuchan esto en la seguridad de sus hogares, no quiero que sientan miedo. El miedo no sirve de nada. Quiero que sientan claridad. Esa claridad estoica que llega cuando aceptamos la realidad de nuestra existencia. Miren sus manos. Son fuertes. Han trabajado, han luchado, han acariciado. Están vivas. Sientan el aire entrando en sus pulmones. Es un regalo que a los habitantes de Pompeya les fue arrebatado en un instante. No desperdicien ese regalo en cosas falsas. No se dejen consumir por la ira política, por la envidia de lo que tienen otros, por las mentiras que nos venden en las pantallas brillantes. Todo eso es ceniza en potencia. Todo eso puede desaparecer en una tarde de agosto. Vivan como si el volcán pudiera despertar mañana, pero construyan como si fueran a vivir 1000 años. Esa es la paradoja del hombre sabio. Abracen a sus hijos con la fuerza de Marcus. Amen a sus mujeres con la intensidad de los amantes. Son leales como el perro de Besonius. Y cuando llegue el final, sea cuando sea, que nos encuentre de pie, con la conciencia tranquila, habiendo cumplido con nuestro deber. Porque al final, amigos míos, todos somos estatuas de yeso esperando ser descubiertas. La única pregunta es: ¿qué forma tendrá tu estatua? ¿Será la forma de un hombre que huye, o la forma de un hombre que ama y protege? La noche ha caído por completo sobre Pompeya. Las estrellas brillan frías e indiferentes sobre el anfiteatro vacío. Los fantasmas descansan ahora. Ya han contado su historia. Nos han pasado el testigo. Ahora es nuestro turno de vivir. Duerman bien, guerreros. El pasado está escrito en piedra, pero el amanecer de mañana todavía es suyo. Descansen. La guardia ha terminado por hoy. Buenas noches.